Sí, bueno, la verdad que venimos con un aumento de los casos. Un poco esto lo veníamos viendo por el día a día. Nosotros vemos también con la cantidad de gente que consultó a la guardia por síntomas o llamados telefónicos al 107 por síntomas. Bueno, y a toda esa hubo un aumento también de la cantidad, debido a esto, de la cantidad de testeo, de hisopado. Y bueno, sí, los casos en el día de ayer hubo un aumento y acá es un poco donde pedimos, así sacamos un comunicado o algo en las redes sociales en la responsabilidad sobre la sociedad. Sería para poder de alguna forma disminuir un poco la cantidad de casos que estamos teniendo. Damián, ¿era lo previsible? ¿Era lo que se esperaba en esta curva ascendente? Mirá, el virus llegó, la pandemia llegó a todo el mundo, a todas las localidades. No íbamos a estar exentos de que haya casos en San Jorge, de que estén en los aumentos. Lo que nosotros siempre decimos, lo que tenemos que tratar de llevar a cabo es que los contagios se vayan dando de forma paulatina, cosa que dé tiempo al sistema de salud en el recambio de camas, ¿sí? En la ocupación de camas, y poder atender a todo y no dejar a nadie sin la atención médica correspondiente. Ese es el compromiso que estamos teniendo y el trabajo que estamos haciendo día a día. También, y un tema muy importante, y creo que es que estamos viendo y que por ahí vemos en las redes sociales o comentarios en la ciudadanía, donde nos preguntan por el tema de los contactos de estrecho, de por qué no se da esa información y demás. Yo lo que solicito y donde pedimos mucha responsabilidad, porque lo que estamos viendo, una diferencia de lo que fue las primeras semanas, donde tuvimos los primeros contagios, de lo que era las listas de contacto de esos positivos. Hoy vemos que los positivos que se están dando cuando nosotros les solicitamos la lista de contacto estrecho, esa lista o no aparece o se dificulta o vemos que no estamos llegando por ahí a la cantidad de la información que necesitamos. Es una responsabilidad muy importante que los casos que dieron positivo y que vayan dando positivo nos pasen la lista de contacto estrecho. Esa lista de contacto estrecho, además que del positivo de tener que informarle a esa lista de contactos que se tienen que aislar en los 14 días, ¿sí? De la última vez que tuvieron contacto con el caso positivo, ¿sí? Importante que esa lista nos pasen a nosotros al hospital, porque desde el hospital hacemos un llamado a cada uno de esos contactos de estrecho para sacarle todas las dudas, para explicarle en caso de tener síntomas qué tienen que hacer y que se tienen que aislar. Eso por un lado. Después, acá es donde entra la responsabilidad social y que creo que es lo más importante. Si nosotros desde el hospital llamamos un contacto estrecho y le indicamos que se tienen que aislar 14 días, ¿sí? Que no pueden tener contacto con otras personas, ¿sí? Y en caso de presentar síntomas tienen que llamar al 107, ¿sí? Ahí es una indicación sanitaria de parte de nosotros del hospital. Si esa persona después lo cumple, no lo cumple, ya pasa por una responsabilidad civil de cada uno. Sería. No podemos, tenemos que entender que no podemos nosotros, ni del hospital, ni de ni un ente controlador, no sé, ni la policía, ni nadie poner un policía o un sanitarista afuera de cada casa de un contacto estrecho para ver si lo cumple o no lo cumple. Sería. Eso es lo que tenemos que entender. Sería. Estamos teniendo más de 600 personas aisladas en San Jorge. Sería. Entonces hay que entender también por qué no ponen esa cantidad de números. O sea, esa cantidad de números varía día a día, hora a hora. Cuando se suma un positivo, hay un promedio que cada positivo puede tener entre 6 y 10 contactos estrechos. Eso se sumaría a los contactos y por cada paciente que sea de alta se bajan un montón de contactos estrechos. Entonces es muy dinámica esa información. A la gente que pregunta, y entiendo su preocupación, si del hospital no lo llamaron para que se aíslen, o si de un caso positivo no lo llamó a esa persona para que se aísle, es porque no se tienen que aislar. Los contactos estrechos nosotros los llamamos y esas personas tienen que estar aisladas. Después,
si esa persona lo cumple o no lo cumple, y acá entra la responsabilidad social de todos. Me parece que en eso tenemos que hacer hincapié. Los números decían de ayer cuando generan el parte eran preocupantes, sobre todo también en lo que respecta a las camas. Estuviste averiguando recién antes de la nota cómo está esa situación ahora. Bueno, el movimiento de cama es muy dinámico también. Nosotros lo que estamos tratando y trabajando es que de siempre tener disponibilidad de cama en terapia intensiva. Nosotros somos un centro que nos derivan también pacientes de la región, y lo que tratamos es también, aparte, nosotros derivar al tercer nivel y siempre tener camas libres. ¿Sí? En este momento de terapia tenemos 2 pacientes COVID en terapia intensiva, de los cuales ninguno está en asistencia mecánica respiratoria. ¿Sí? Y en el internado tenemos 7 pacientes COVID. ¿Sí? El movimiento de cama también varía día a día, porque nosotros lo que hacemos desde el hospital es un seguimiento diario de todos los positivos, un llamado por telefónico a todos los positivos, a todos los casos activos que tenemos en cada momento, para poder hacer un seguimiento diario y una evolución clínica de ese paciente, y de esa forma evitar una internación o adelantarnos a una internación, o sea, traer a un paciente internado rápidamente ante una desmejoría clínica, y de esa forma evitar un ingreso a terapia intensiva. Es el trabajo que estamos haciendo hasta ahora. Viene dando buenos resultados y lo vamos a seguir haciendo. En contacto seguramente con lo que es también la clínica privada, y por lo que uno tiene entendido también se dieron casos en hogares de ancianos, ¿no? Sí, bueno, el sector privado informa también al comité, y de ahí se forma el informe que sale todas las noches. Se suman tanto la parte nuestra como la parte privada. Sí tenemos casos en residencia geriátrica, donde se actuaron los protocolos tanto provinciales como los protocolos que tiene cada lugar, sería según su estructura. Tuvimos también una buena evolución clínica de esos pacientes. Ningún paciente, que son pacientes de alto riesgo, con muchas comorbilidades, esos pacientes se pudieron trabajar en los lugares y no necesitaron internación. Eso también es muy bueno, porque era también, sabíamos que iba a pasar, sabemos que va a pasar, eso hay que entenderlo. No, el virus va a llegar a todos. El tema es poder tener tiempo para poder ir trabajando y que el sistema de salud vaya respondiendo según la demanda de pacientes. La última, y ya para finalizar, creo que vale recomendar solamente el cuidado y las reuniones sociales, que es el foco de infección más importante. Sí, nosotros hemos visto, y un poco la cantidad de casos que estamos teniendo se ve muy aparejado con lo que fue el Día de la Madre. Vimos muchos de los casos positivos donde, bueno, esos contactos se dieron por ahí por reuniones familiares o reuniones sociales. Pedimos que por favor se respeten las medidas que las autoridades están informando. Y después la prevención. Acá esto es como al sospechoso, donde se le indica a un contacto estrecho, se le indica el aislamiento por 14 días, también es una responsabilidad del resto de la sociedad el tema de la prevención, del uso del tapaboca o barbijo, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento, de no asistir a lugares donde haya reuniones de varias personas. Es la única forma que tenemos de evitar estos picos que por ahí podemos llegar a tener, y que tenemos que tratar como veníamos hasta hace un par de días atrás, con 5 o 6 casos diarios, donde eso nos permite a nosotros estar trabajando y dando ese recambio de camas que necesitamos para que el sistema de salud pueda responder. Bien, gracias Damián. No, por favor.